muchas gracias a todos por la oportunidad de hablar hoy sobre este tema, que es un tema, uno de los temas centrales de nuestra empresa, la sustitución de los antibióticos, sobre todo de los antibióticos promotores del crecimiento. Y gracias a los asistentes por su tiempo. Como han dicho mis compañeros, yo me llamo Teresa, soy de un pueblo cerca de Barcelona, una zona muy importante de porcino y también de avicultura. Soy farmacéutica y me especialicé en fitoterapia. Primero en fitoterapia humana y luego, al cabo de los años, empecé a aplicar estos conocimientos a la salud animal. Y desde hace más de 20 años estoy trabajando en este tema de la salud animal. Junto con otros socios fundé esta empresa, Plasvet Animal Health, que se especializa en utilizar extractos de plantas, especialmente aceites esenciales, para no solo sustituir los antibióticos y antibióticos promotores del crecimiento, sino también para mejorar la productividad y la salud en general, incluso prevenir o tratar ciertas enfermedades, especialmente de origen bacteriano. Hoy, como ha dicho Álvaro, voy a hablar de tres temas. Primero, qué es la resistencia a los antimicrobianos y cómo se desarrolla y cómo se transmite. Luego, voy a explicar cómo funcionan los aceites esenciales como sustitutos de estos antibióticos. Y tercero, voy a hacer una mención rápida de cómo se utilizan los aceites esenciales en la práctica para tratar o prevenir diferentes tipos de infecciones en diferentes órganos o sistemas del animal. La resistencia a los antimicrobianos surge cuando los microorganismos, las bacterias, los virus y los hongos y los parásitos cambian, o sea, mutan y dejan de responder a los medicamentos. Los antibióticos en el caso de las bacterias, los antivíricos en el caso de los virus, los antifúngicos en el caso de los órganos, etcétera. Esto es un problema muy grave porque los antibióticos existentes que tenemos en el vademecum, como estos microbios están mutando y cada vez se vuelven más resistentes, estos antibióticos cada vez son menos eficaces. Y lo que pasa es que cuando una persona se pone enferma por una infección, eh, no, los médicos que le tratan no encuentran antibióticos que sean eficaces para eliminar esa infección. El problema se agrava no solo porque los antibióticos que existen cada vez son menos eficaces, se agrava porque no se desarrollan suficientes antibióticos nuevos. Es muy difícil desarrollar un antibiótico nuevo y además como las bacterias y los virus y los hongos mutan muy rápidamente, la vida útil de este antibiótico va a ser corta, lo que hace que muchas empresas farmacéuticas no inviertan dinero en desarrollar antibióticos. Además, otro problema es que aparecen superbacterias, o sea, superbugs en inglés, que son bacterias que han mutado y son resistentes a varios tipos de antibióticos. Y por lo tanto, lo que pasa es que cuando una persona adquiere una infección por esta superbacteria, es muy difícil de tratar y muchas veces eso lleva a la muerte de la persona. Se calcula que en el 2021 hubo unos casi 5 millones de muertos en todo el mundo causadas por infecciones que no se pudieron tratar con antibióticos porque las bacterias o los virus que causaron esta infección eran resistentes. Mm, una de estas super bacterias que pongo aquí como ejemplo es un Staphylococcus aureus que
que pasó del salto del ganado porcino a las personas. Se llama la cepa CC 398. Y cuando llega a los humanos, no solo personas que están en contacto directo con el ganado, sino también personas que se infectan a través de la carne de cerdo cruda, cuando llegan a estas personas causan infecciones en la piel o infecciones respiratorias o infecciones en la sangre, o sea, septicemias, que son muy difíciles de tratar. Y esta bacteria está bastante extendida. Aquí vemos en el mapa, este mapa es un poco antiguo, que creo que es del 2017, o sea que la situación de ahora puede ser incluso peor. Y como podéis ver, en el sur de Europa hay entre un 10 y más del 50% de estas cepas de Staphylococcus aureus, que son esta cepa de Staphylococcus aureus, que es resistente a un montón de antibióticos diferentes. Entonces, quiero explicar un poco, voy a centrarme en las bacterias, porque si no el tema se hace muy complejo. Si voy a explicar bacterias, virus y hongos, se va a hacer muy complejo. Y además, nuestros productos y los aceites esenciales que utilizamos, los utilizamos básicamente contra infecciones por bacteria. Y por lo tanto me voy a centrar en las bacterias. ¿Cómo una bacteria se vuelve resistente a los antibióticos? Pues sabemos que los diferentes tipos de antibióticos que disponemos de los que disponemos en el vademecum eh, atacan o interfieren con el metabolismo de la bacteria en diferentes puntos. Por ejemplo, los betalactámicos interfieren con la síntesis de la membrana, de la pared celular. Otros, las fluoroquinolonas, interfieren con la síntesis del DNA o el RNA. Otros interfieren con el trimetoprim o las sulfonamidas, interfieren con el folato. Y así, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que las bacterias sufren una mutación y los antibióticos, los diferentes antibióticos, ya no pueden interferir con el metabolismo de la bacteria como lo hacían hasta ese momento. Por ejemplo, hay tres mecanismos o tres mutaciones principales. La primera mutación es que la forma de las enzimas o de los receptores que el antibiótico tenía como diana cambia y por lo tanto el antibiótico ya no puede interaccionar con esa enzima o con ese receptor y por lo tanto se vuelve menos efectivo o inútil. Otro cambio puede ser que algunos antibióticos necesitan penetrar en la célula para ser activos. Pues lo que hace la bacteria es que cambia la permeabilidad de la membrana externa y estos antibióticos ya no pueden penetrar. Y otro mecanismo de mutación sería que producen enzimas que inactivan al antibiótico. Por ejemplo, las beta-lactamasas que inactivan los antibióticos beta-lactámicos. Existe un modelo en fisiología que es el modelo llave-cerradura. Este modelo se aplica a procesos fisiológicos y también a los fármacos como los antibióticos, que es que este modelo consiste en que para que una molécula tenga una función fisiológica, se tiene que unir a una enzima o a un receptor. Y esta molécula y la forma de esta molécula y la forma de esta enzima tienen que ser complementarios, tienen que encajar como una llave y una cerradura, ¿vale? Si la enzima o el receptor mutan y cambian de forma, el fármaco o la molécula fisiológica
que tenga que interactuar ya no puede interactuar. Como cuando, por ejemplo, una cerradura se oxida o cambiamos la cerradura, la llave que tenemos ya no puede entrar porque ya no encaja en dicha cerradura y por lo tanto ya no podemos abrir la puerta. Espero haberlo explicado bien. Si no lo he explicado bien, me lo preguntáis en las preguntas. Entonces, hasta ahora he explicado cómo se adquiere esta resistencia. El problema de la resistencia a a los antimicrobianos no es solo que se adquiere, sino que también se transmite de bacteria a bacteria. Y se transmite de diferentes maneras. La primera manera es que en una población, en una colonia bacteriana, existen normalmente para la misma especie de bacteria unas bacterias individuales que tienen genes para la resistencia antibiótica y otros genes y otras bacterias que no tienen genes para la resistencia antibiótica. Entonces, cuando administramos un antibiótico, sobre todo si el principio activo que estamos suministrando no es el adecuado. Por ejemplo, por ejemplo, si la dosis es subterapéutica, o sea, damos menos dosis de las que tendríamos que dar. O, por ejemplo, cuando el tratamiento es incompleto, por ejemplo, este ejemplo podría ser cuando vamos al médico porque tenemos una infección en la garganta, por ejemplo, y el médico nos da amoxicilina durante una semana. Y al cabo de 3 o 4 días ya nos encontramos bien y entonces ya no continuamos tomando el medicamento y lo dejamos. Eso sería un tratamiento incompleto. Pues lo que pasa cuando damos este antibiótico es que las bacterias que no tienen genes para la resistencia antibiótica mueren, pero las que tienen genes para la resistencia antimicrobiana sobreviven. Y cuando se termina el tratamiento antibiótico, estas bacterias con genes para la resistencia antimicrobiana proliferan. Y de esta manera se transmite la resistencia. O sea, todas las colonias de esta bacteria en ese animal o en ese lugar, en esa granja o en ese hospital o en esa familia o en esa persona, todas las bacterias van a tener genes para la resistencia antimicrobiana, van a ser resistentes al antibiótico que le hemos administrado. Otro problema es, o sea, otra manera de transmitir la resistencia es por un fenómeno que se llama conjugación bacteriana, que es que dos bacterias, ya sabemos que las bacterias no tienen reproducción sexual, pero hay como una excepción, que es que dos bacterias que pueden ser de la misma especie o de especies diferentes, están al lado una de la otra y pueden intercambiar ADN. Y uno de los tipos de ADN que pueden intercambiar es ADN que codifica para la resistencia antibiótica. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque bacterias que llegan a nosotros a través de la carne o la leche o los huevos de animales que presentan bacterias que son resistentes a los antibióticos, cuando los manipulamos en la cocina porque están crudos, pueden pasar a nosotros, a las manos, ¿vale? O si los consumimos crudos, pueden al sistema digestivo y la resistencia antibiótica de estas bacterias que venían de la granja pasa a nuestra flora digestiva o a la flora que está presente en nuestra piel o en otras partes de nuestro cuerpo. Y de allí, si cogemos una infección, será más más difícil de tratar porque las bacterias presentes en nuestro cuerpo ya se han vuelto resistentes. También hay muchos estudios
que demuestran que alrededor de una granja que utiliza antibióticos, todo el ecosistema, el agua, el suelo y los animales salvajes suelen tener presentes bacterias que son también resistentes a los antibióticos que se utilizan normalmente en la granja. Y esta transmisión de la resistencia se hace normalmente por este mecanismo de conjugación bacteriana. Entonces, podemos ver que las resistencias antimicrobianas son un problema muy importante de salud porque cada vez tenemos más riesgo de tener infecciones que no se puedan tratar con los antibióticos que existen comercialmente y que esta generación y la transmisión de las resistencias es un problema bastante complejo y que involucra sea a los animales de producción que a todo el sistema de salud humana, a los médicos, a los hospitales, a los ambulatorios e incluso a los pacientes de la manera que nos tomamos los antibióticos. Por lo tanto, esta idea, el concepto de One Health o una sola salud, es vital para luchar contra las resistencias antibióticas de manera holística, de manera global. Cuando vamos a hablar de cómo se han generado las resistencias antibióticas en el sector, en la avicultura o en el ganado, en el sector ganadero, uno de los factores más importantes ha sido el uso de antibióticos promotores del crecimiento. El uso de antibióticos promotores del crecimiento empezó en los años 50 del siglo pasado cuando unos científicos, por casualidad, estaban haciendo una fermentación para que se generara un producto rico en vitaminas del grupo B, para darlo a las aves. Pero en esta fermentación, sin quererlo, se generaron dosis muy pequeñas subterapéuticas de antibiótico. Y cuando después de fermentar el producto lo dieron a las aves experimentales, vieron que crecían mucho más rápido y mucho más sanas que los controles, que el grupo control. Y de allí se empezó a dar dosis subterapéuticas de antibiótico para prevenir diferentes tipos de enfermedades, sobre todo enfermedades digestivas, a los animales de producción. Como he dicho, son dosis subterapéuticas, es decir, que si la dosis de un antibiótico determinado, eh, para que sea, como sabéis, los antibióticos tienen un rango, una dosis mínima, que si das menos es subterapéutica y por lo tanto no va a curar tu infección, y una dosis máxima, que si das más que esta dosis máxima, va a ser una sobredosis. Pues los antibióticos promotores del crecimiento son siempre dosis subterapéuticas y funcionan porque actúan básicamente a nivel de flora digestiva y reducen la competencia de los potenciales patógenos por los nutrientes que recibe el animal a través del alimento. También reducen el riesgo de infecciones subclínicas y mejoran en general la salud digestiva. En aves, estos antibióticos promotores del crecimiento se indican básicamente contra infecciones por Clostridium. Se empezaron a dar en los años 50 y en los años 80 empiezan a perder sentido, aunque a nivel mundial hay muchos países que todavía los dan, o sea, en las explotaciones los dan de manera regular. Y pierden sentido
Primero, porque cada vez estas bacterias potencialmente patógenas cada vez tienen más resistencias y por lo tanto los antibióticos promotores del crecimiento dejan de ser efectivos. Y además, porque las condiciones sanitarias de las granjas han mejorado mucho, obviamente, desde los años 50 y por lo tanto no existen tantos desafíos por patógenos o en la salud digestiva. Y poco a poco hay estudios que demuestran cómo en los años 50, 60 y 70, cuando dabas antibiótico promotor del crecimiento, la diferencia entre con promotor y sin promotor era muy grande y ahora cada vez es más pequeña, incluso es despreciable. Hay un movimiento, como todos sabéis, a nivel mundial de provisión de estos antibióticos promotores del crecimiento. Empezó en Suecia, a nivel europeo, empezó en Suecia en los años 80, después Dinamarca y después a nivel de la Unión Europea se prohibieron en 2006. Y ahora, actualmente, cada vez hay más países que limitan o prohíben el uso de promotores del crecimiento por el problema de las resistencias antimicrobianas. Cuando en Europa se prohibieron los antibióticos promotores del crecimiento, surgieron primero, por una parte, una serie de prácticas de manejo y de formulación del alimento para que el alimento fuera más digestible y para que el animal tuviera menos desafíos, ¿vale? Y también una serie de prácticas a nivel de mejorar la bioseguridad. Y por otra parte, surgieron una serie de sustitutos, aditivos o premezclas, aditivos del alimento para sustituir a los antibióticos promotores del crecimiento. Un tipo de estos aditivos son los fitogénicos. O también en Estados Unidos se llaman botánicos, tienen varios nombres. Estos nombres, sea fitogénicos que botánicos, no son nombres científicos, son nombres comerciales o nombres populares que se le dan a ese tipo de productos en todo el mundo. Entonces, dentro de estos fitogénicos, nosotros los clasificamos para entendernos de esta manera. Podemos encontrar dentro del grupo de fitogénicos, podemos encontrar los extractos de plantas, que son una preparación que contiene los principios activos de una planta. Estos principios activos se pueden obtener por diferentes procesos en los que normalmente utilizas un disolvente, que puede ser agua, alcohol, etanol, glicerina o disolventes orgánicos o aceite, y con este disolvente obtienes los principios activos de la planta y después se puede concentrar o secar o diferentes procesos para que este extracto sea utilizable en la práctica. Dentro de estos extractos encontramos un tipo especial de extractos que son los que utilizamos nosotros mayoritariamente en nuestros productos, que son los aceites esenciales, que explicaré en un momento qué son. Después, otro tipo de fitogénicos que encontramos en el mercado, los productos, son los fitoquímicos aislados. O sea, un fitoquímico es otra manera de decir un principio activo, el principio activo que contiene una planta. Por ejemplo, del aceite de menta podemos obtener el mentol, que se utiliza mucho, sea en salud animal que en humana. En nutrición animal o en salud animal son bastante famosos el carbacrol y el timón, que se obtienen del orégano normalmente. Bueno, que están presentes en el orégano y en otras muchas plantas. Estos fitoquímicos pueden ser naturales o sintéticos, dependiendo de si es más barato sintetizarlos químicamente o extraerlos del aceite esencial o de la planta directamente. Entonces, como he dicho, los aceites esenciales son
un tipo de extractos de plantas que son unos líquidos muy concentrados, tienen más del 99% de concentración de principios activos, son aromáticos, quiere decir que tienen olor, puede ser un olor buena o no tan agradable, que son hidrofóbicos, no se mezclan con el agua, por eso se llaman aceites, no porque se parezcan en nada al aceite de soja o al aceite de oliva, y son volátiles, o sea que se evaporan fácilmente. Se obtienen por destilación o expresión, o sea, por prensado en frío de la corteza, por ejemplo, de la naranja o del limón, y proceden de partes puede ser diferentes partes de las plantas que están especializadas en producir este tipo de fitoquímicos. Un aceite esencial es un extracto de plantas muy complejo. Puede contener decenas de principios activos. La estructura molecular de estos principios activos, aquí vemos algunos ejemplos, pues el carbacrol, que está aquí en el centro, que como he dicho está presente, por ejemplo, en el orégano, el cinamaldehído, que es este de aquí, que está presente en el aceite de canela. Todas estos principios activos o fitoquímicos que están presentes en el aceite esencial tienen en común que son estructuras moleculares muy pequeñas y que además son flexibles. Y ahora explicaré por qué es importante. Aquí vemos en esta diapositiva a la izquierda el carbacrol, que viene del orégano, y a la derecha vemos la amoxicilina. El carbacrol es una molécula bastante pequeña y aquí la vemos fija, como si hubiéramos hecho una foto, ¿vale? De una cosa en movimiento, cuando hacemos una foto vemos como si estuviera parado, pero en realidad las moléculas tienen un movimiento tridimensional, se están moviendo continuamente. Y vemos que el carbacrol, como no tiene anillos, no tiene muchos anillos y no tiene estructuras, digamos, que estorben, puede moverse en el espacio bastante fácilmente. Podría moverse por aquí a la derecha, pues podría rotar, ¿vale? Estos átomos de aquí arriba, de la izquierda arriba también podrían rotar, el de la izquierda del todo también podría rotar. Es bastante flexible. Mientras que la amoxicilina ya es una estructura bastante más compleja, ya tiene dos anillos en lugar de uno y también tiene estructuras que vamos a decir que estorban, ¿no? Que si se intenta mover en el espacio y cada parte de la molécula va a rotar, a veces se estorban unas con las otras y por lo tanto no es tan flexible como el carbacrol. Como he explicado antes, la forma del antibiótico es muy importante, la forma tridimensional, porque para ejercer su acción en la bacteria, la forma del antibiótico tiene que encajar perfectamente con el enzima o con el receptor, que ese es su objetivo. Y como he dicho antes, si por lo que sea el antibiótico y la enzima o el receptor no encajan perfectamente, pues el antibiótico no será tan efectivo o perderá totalmente su efectividad. La unión entre el antibiótico y el receptor es muy específica. Los antibióticos de síntesis suelen ser moléculas más grandes y rígidas, como la amoxicilina que he explicado antes, y por lo tanto la unión con el receptor o con la enzima es muy específica. Mientras que los fitoquímicos, como he dicho, son moléculas pequeñas y flexibles, que yo lo comparo un poco. Yo tengo ya 50 años, cuando era joven había una serie que se llamaba MacGyver, que había un personaje que con cualquier cosa te montaba una bomba nuclear, ¿no?
Y tenía un clip del pelo y un chicle y ya te montaba una bomba o te abría una caja de caudales o cualquier cosa. Pues yo comparo a los antibióticos de síntesis y los fitoquímicos con abrir una puerta con una llave o abrir una puerta con un clip. Los fitoquímicos son más pequeños, son más flexibles y eso hace que no se unan tan bien al receptor o al enzima objetivo, pero y no abren la puerta tan rápido, ni tan bien, pero pueden unirse a muchos receptores y a muchas enzimas y pueden abrir muchas puertas, ¿no? Cualquier puerta la podrías abrir con un clip si eres habilidoso. Entonces, esta habilidad de poder abrir cualquier puerta, poder interaccionar con muchos receptores diferentes, hacen que los aceites esenciales sean multifuncionales. No solo son antibacterianos, sino que también son antiparasitarios, antioxidantes, antiinflamatorios, etc. Y eso te da una ventaja terapéutica muy importante, porque con un solo producto puedes atacar varios aspectos de la misma enfermedad. Otra ventaja de los aceites esenciales es que tienen un mecanismo de acción complejo, que ahora voy a explicar por qué. Pero no todos son ventajas, también tienen otra desventaja, que es que como no abren la puerta tan bien como una llave, ¿no? La acción es más lenta en comparación con los fármacos. Y también sirven, sirven para prevenir enfermedades, pero para tratar enfermedades va a depender mucho de si la enfermedad, si la infección está muy avanzada y es bastante severa o no lo es tanto. Por lo tanto, tienen inconvenientes, está claro. Entonces, eh, como he dicho, no solo tienen esta ventaja de que pueden abrir cualquier puerta, sino que tienen otra ventaja de cara a la generación de resistencias antibióticas, que es que el mecanismo de acción por el que actúan es complejo. A la derecha vemos la penicilina, que actúa por un mecanismo que es que interfiere con la síntesis de la pared celular bacteriana, uniéndose a una cierta enzima. Entonces, para desarrollar, cuando la bacteria muta y cambia la forma de esta enzima, eh, se desarrollan resistencias antibióticas y además la interacción entre la penicilina y la enzima es muy específica y por lo tanto es como una llave y una cerradura y por lo tanto solo que cambie la forma de la enzima pues ya deja de funcionar la penicilina. Mientras que a la izquierda tenemos el aceite esencial de la corteza de canela que es complejo y actúa de una manera compleja. El primer nivel de complejidad es que tiene 8 fitoquímicos principales que actúan al mismo tiempo, porque tú das el aceite con todos los 8 fitoquímicos. Y cada fitoquímico actúa, digamos, por su cuenta, por decir de alguna manera. Además, el segundo nivel ya de complejidad es que cada fitoquímico o los fitoquímicos individuales actúan inhibiendo o eliminando la bacteria a través de varios mecanismos de acción. Por ejemplo, pueden interferir y destruir la membrana celular, o pueden bajar el pH, o pueden hacer que el citoplasma coagule y otros mecanismos de acción. Por lo tanto, como es, hay muchos fitoquímicos, hay 8 fitoquímicos y además cada fitoquímico o los fitoquímicos individualmente, pero en grupo, actúan a través de diferentes mecanismos de acción, es bastante improbable que la bacteria mute y desarrolle resistencia a estos 8 fitoquímicos y a los diferentes mecanismos de acción que tiene cada fitoquímico. Nos podríamos preguntar si, como los aceites esenciales
pueden interactuar con muchos tipos de receptores diferentes, sí podrían también causar muchos efectos secundarios. Porque los medicamentos, cuando no son muy específicos, cuando no tienen un mecanismo de acción muy específico, cuando su mecanismo de acción es bastante inespecífico, el problema que tienen es que generan bastantes efectos secundarios en la persona o en el animal. Pues los aceites esenciales, aunque no son específicos, no tienen demasiados o casi no tienen efectos secundarios. Y no se sabe bien bien por qué, pero se cree que la estructura molecular de los aceites esenciales se basa en un bloque de construcción que se llama isopreno y que muchas moléculas biológicas de animales y humanos, como las hormonas, la clorofila, los pigmentos, vitaminas, etcétera, también tienen este isopreno presente en sus moléculas y que por lo tanto los animales y las personas cuando nos dan aceites esenciales lo reconocemos como algo familiar y por eso no hay efectos secundarios. Pero eso es una hipótesis. Entonces, en la práctica, em, como he dicho, los fitogénicos son muy útiles, tienen es difícil que se desarrollen resistencias antimicrobianas y también son multifuncionales, pero no son mágicos. Y por lo tanto, el uso de fitogénicos o aceites esenciales y la efectividad que van a tener en la granja depende del estado sanitario de los animales y también del manejo. Si el manejo o el estado sanitario de los animales es muy pobre, va a ser difícil sustituir los antibióticos con fitogénicos o con aceites esenciales. No van a ser suficientemente efectivos como para sustituir a estos antibióticos. Primero, habría que recuperar el estado sanitario del animal y también cambiar las prácticas de manejo para que el funcionamiento de la granja mejore y entonces sí que se puedan eliminar los antibióticos y se pueda pasar a los fitogénicos. Pero incluso cuando no podemos utilizar fitogénicos por el estado de la granja o bien hemos decidido dar antibióticos por el motivo que sea, es útil combinarlos con los fitogénicos. Primero, porque tienen un efecto sinérgico con el antibiótico. Cuando das antibiótico y fitogénico, los tratamientos se vuelven más efectivos, especialmente cuando son bacterias resistentes. Y también porque se han hecho estudios que demuestran que cuando das el fitogénico y el antibiótico juntos, existen menos posibilidades de que se desarrollen resistencias antibióticas. O incluso las resistencias pueden volver a ser sensibles a los antibióticos. Pueden eliminarse las resistencias. Por ejemplo, los receptores para el antibiótico pueden volver a la forma habitual, o sea, la llave vuelve a encajar otra vez con la cerradura. También puede ser que antes he explicado que un mecanismo de resistencia es que la bacteria muta y impide que el antibiótico entre dentro de la bacteria y ya no pueda ser activo. Pues puede ser que el fitogénico aumente la permeabilidad de la membrana celular y elimine este mecanismo de resistencia, etc. Hay varios mecanismos de acción, por los cuales dar antibióticos y fitogénicos juntos es una buena idea para evitar estas resistencias. Entonces, en la práctica, cuando vamos a formular un producto a base de aceites esenciales para una patología, primero tenemos que escoger el aceite esencial o los aceites esenciales que vamos a utilizar. Aquí en esta tabla, en la izquierda, he hecho una lista
de los que tradicionalmente son más antibacterianos. Entonces, normalmente, yo personalmente pongo dos o tres, normalmente, siempre. Estos aceites esenciales antibacterianos, yo los combino con otros fitogénicos que pueden ser aceites esenciales o extractos de planta o fitoquímicos que van a complementar a este efecto antibacteriano. Por ejemplo, si vamos a diseñar un producto o vamos a diseñar un tratamiento para el aparato digestivo, pues aparte de eliminar el patógeno que tengamos en el intestino, queremos también tener un efecto antiinflamatorio en el epitelio intestinal o bien un efecto protector de la mucosa. En el caso de, por ejemplo, si hay una coinfección entre Coccidia y Clostridium, ¿no? Y también podemos, si es una infección causada, una infección por verano, en el verano que hay mucho estrés térmico, pues queremos también administrar algún efecto, algún fitogénico con efecto antioxidante, pues le damos un producto, le añadimos un fitogénico para proteger las mucosas. Podemos también poner prebióticos que complementan al aceite esencial antibacteriano porque hacen que crezca más la flora beneficiosa. Podemos añadir ácidos orgánicos que tienen un efecto sinérgico con los aceites esenciales antibacterianos por un mecanismo que ahora no voy a explicar. Y vale, si vamos a diseñar un producto para el respiratorio, pues aparte de los aceites esenciales antibacterianos, pues igual nos interesa añadir un expectorante como el eucalipto, el anís, un producto para disminuir la tos y también podemos añadir antivirales para evitar estas infecciones mixtas de un virus como la influenza aviar o Newcastle más una bacteria. Y también podemos añadir, en este caso, pues un producto para la inmunidad. O sea que de esta manera, o es mi pensamiento de cuando diseño un tratamiento o diseño un producto, hacer una mezcla de dos o tres antibacterianos más fitogénicos que complementen la acción antibacteriana dependiendo de los signos, síntomas que presentan los animales. Es muy importante en los aceites esenciales respetar la dosis porque ya hemos dicho que son aromáticos, tienen un sabor muy fuerte y si damos una sobredosis, el animal puede rechazar el alimento o el agua. Por lo tanto, es muy importante. Y también es importante intentar hacer prevención. Porque es más fácil hacer prevención con productos naturales que no tratamiento. Como he dicho antes, si los animales ya tienen una infección bastante severa, va a ser bastante difícil tratarlos de manera natural o vamos a perder muchos días con la consecuente bajada de la productividad o incremento de de la mortalidad. O sea que es mejor hacer prevención con su uso continuo o en los momentos de riesgo que tengamos en nuestro ciclo productivo. Por ejemplo, cambio de alimento o momentos de vacunación o lo que sea. Y también los podemos utilizar en el tratamiento durante 5 o 7 días normalmente. Se tendría que haber resuelto el problema. Aquí voy a poner rápidamente dos ejemplos de dos productos nuestros. El primero es un producto que tenemos en polvo que combina diferentes aceites esenciales con también prebióticos y es una granja experimental de un integrador.
uno de los mayores de Asia. No es avicultura ecológica, pero es un integrador muy grande que tiene una granja experimental y quería hacer pruebas para reducir los antibióticos que se utilizaban en esa granja. Entonces, es un ensayo con pollos de engorde del día 1 al 35 con estos diferentes grupos. Algunos son antibióticos promotores del crecimiento, otros son ácidos orgánicos y otros son fitogénicos como el nuestro y otro competidor. Y vemos al final de los 35 días que el grupo tratado con nuestro producto fue uno de los mejores en términos de la supervivencia, el peso corporal al final del ensayo y el índice de conversión. Y para el índice de eficiencia europeo no fuimos el mejor, pero casi, porque la diferencia con el primero no es estadísticamente significativa. El segundo ensayo que quiero presentar es el mismo producto en el tratamiento de la enteritis necrótica combinada con infección por Clostridium. Ay, por en coccidiosis, en broiler. Coinfección por coccidiosis y Clostridium. Entonces es un ensayo que se hizo en una institución de investigación veterinaria en China y había cuatro grupos. Nuestro producto, virginiamicina, que es el antibiótico de elección allí para este problema. El control positivo, que es la infección experimental. Y el negativo, que no fue ni infectado ni recibió tratamiento. Entonces, todos los grupos se infectaron, primero se inocularon con Eimeria necratrix en el día 10 y el día 14 recibieron Clostridium perfringens. Y aquí vemos que eso es un resumen, perdón, eso es un resumen de los grupos experimentales. Nuestro producto, el grupo de la virginiamicina, el grupo solo con infección y el grupo que no fue ni infectado ni tratado. Y aquí vemos en estos resultados, al final de la vida de los animales, que nuestro producto demostró resultados similares a la virginiamicina en los términos del índice de conversión y una puntuación de lesiones por Clostridium como un índice que utiliza este centro de investigación. Y además, no solo eran parecidos, sino que el aumento de peso fue mejor en nuestro grupo. Aquí termina mi charla y quería que, a ser posible, se llevaran como idea que la resistencia a los antimicrobianos es un problema creciente y que nos implica a todos, a todo el mundo, a cada una de las personas en este planeta, que además puede transmitirse de las granjas al ser humano y al medio ambiente, lo que tiene que reforzar este enfoque de una sola salud, de que la salud de los animales y la salud de las personas tiene que ser lo mismo, está íntimamente relacionada, que los aceites esenciales tienen unos mecanismos de acción complejos, por lo tanto, es más difícil que se desarrollen resistencias antibióticas, que además estos aceites esenciales o fitogénicos pueden sustituir con éxito a los antibióticos, especialmente a los antibióticos promotores del crecimiento, y también a veces se pueden utilizar para tratar sin utilizar antibióticos, y que incluso cuando tienes que utilizar antibióticos, pues los fitogénicos y los antibióticos tienen efectos sinérgicos. Y hasta aquí mi charla y si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy para servirles.